gustaría compartir una reflexión especialmente con los padres. Y esta se encuentra en Deuteronomio capítulo 6, versos del 4 al 7, y dice así: Escucha, oh Israel, el Señor es nuestro Dios, el Señor uno es. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu fuerza. Estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Les enseñarás diligentemente a tus hijos y hablarás de ellas cuando te sientas en tu casa y cuando andes por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Naturalmente, de este texto pueden salir al menos tres implicaciones muy importantes para nosotros como padres. La primera implicación es el hecho de que nosotros debemos ser fieles al Señor con todo lo que somos. Nota el texto que dice: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza. Y si notamos luego, dice: y estas palabras que yo te mando estarán sobre tu corazón. Si lo quisiéramos simplemente reducir a una sola expresión, podríamos decir que todos nuestros afectos deben estar implicados en adorar y glorificar el nombre de nuestro Dios. Debemos de ser fieles al Señor con todo lo que somos, todos nuestros afectos, que nuestros afectos estén completa y categóricamente encendidos por nuestro Dios, de tal manera que nosotros no querramos hacer otra cosa que no sea darle gloria y honrarle plenamente. Querido Padre, esto es para ti también. Nosotros debemos ser fieles al Señor en todo. Todos los afectos de nuestro corazón deben estar encendidos. ¿Y cómo hago yo esto? Bueno, principalmente a través de mi vida devocional. Cuando yo tengo mis tiempos de devoción al Señor, es cuando crezco en mis afectos con el Señor. Por lo tanto, el mandato es que para amar nosotros al Señor, yo debo hacer memoria de su gracia, hacer memoria de su misericordia para con nosotros. Yo debo hacer memoria de todas sus virtudes, de todas sus bondades, de la gracia derramada en nuestras vidas en Cristo y del amor incomparable del Señor, para que así nosotros podamos responder con afectos encendidos y en amores hacia el Señor. ¿Y cómo hacemos esto? Simplemente leyendo nuestra Biblia y orando todos los días, a través de una vida devocional constante. Sí, nosotros, los padres, esto no es un mensaje para los pastores, no es un mensaje para aquellos que tienen títulos universitarios de teología. No, esto es una enseñanza para el pueblo del nuevo pacto. Oye, Israel, nosotros somos el Israel de Dios hoy por medio de Cristo. Somos por la fe hijos de Abraham. Y eso implica que este es un mandato para toda la comunidad cristiana del nuevo pacto. Nosotros debemos ser fieles al Señor y buscar al Señor con todos nuestros afectos. En segundo lugar, este texto nos invita a que nosotros seamos ejemplos y que podamos modelar ese ejemplo de fidelidad al Señor en todas partes. Si notamos el verso 7 dice: y hablarás de ellas cuando te sientes en tu casa y cuando andes por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. En resumen, en todo momento nuestros afectos deben estar tan encendidos por el Señor que nosotros seamos ejemplos, que nosotros modelemos esa gracia que hemos recibido, ese amor incomparable que hemos recibido, que nosotros podamos modelarlo con otros. Así que en primer lugar, como padres debemos ser fieles al Señor. En segundo lugar, como padres debemos ser ejemplos de fidelidad al Señor. Y en tercer lugar, nosotros debemos ser mentores de nuestros hijos. Ser fieles al Señor, ser ejemplos de fidelidad, modelando esa fidelidad al Señor. Y en tercer lugar, ser mentores de nuestros hijos. Nota el texto otra vez, dice el verso 7. Estas enseñanzas las enseñarás diligentemente a tus hijos. Diligentemente. Son enseñanzas que nosotros debemos constante y diligentemente, diariamente, por decirlo de otra forma, enseñar a nuestros hijos. Nosotros debemos instruir a nuestros hijos en el temor del Señor. La pregunta es: ¿cómo instruimos a nuestros hijos en el temor del Señor? Bueno, en primer lugar,
Lo primero que debemos hacer es que debemos asumir nuestra vocación divina de liderazgo en el hogar. Y esto específicamente va hacia los padres, hacia los varones, hacia las cabezas del hogar. Debemos asumir nuestra vocación divina de liderazgo en el hogar. Queridos hermanos, no es la iglesia la que debe instruir a nuestros hijos en el temor del Señor. Claro, debe completar esa instrucción. No es tampoco nuestra esposa. En ausencia del varón, por supuesto, debe ser la esposa la que lo haga, pero si hay un varón, una cabeza en el hogar que es cristiano, debe ser el varón el que instruya a sus hijos en el temor del Señor. Por eso somos nosotros los varones los que debemos asumir nuestra vocación, nuestro rol divino de liderazgo dentro del hogar. Y dentro de eso, entonces, nosotros debemos practicar devocionales diarios, como dice el texto, diligentemente, diariamente, constantemente, con diligencia. Debemos nosotros practicar devocionales como parte de nuestra cultura cristiana. Ahora, ¿cómo hacemos eso? Bueno, en primer lugar, nosotros debemos de apartar un tiempo específico para poder estar con nuestros hijos e instruirles en el temor del Señor. No debemos hacerlo un día sí, 10 días no, y hacerlo como una actividad que es cíclica, que no se sabe si vendrá o no vendrá. No, debemos hacer de la actividad una actividad cotidiana, diligentemente. Y por lo tanto debemos apartar un día, o un tiempo en el día, para poder estar con nuestros hijos e instruirles en el temor del Señor. Lo segundo es que durante ese tiempo debemos de leer la Biblia con ellos. Es muy determinante que nosotros podamos abrir las escrituras a los ojos de ellos y especialmente dirigir sus ojos de cada parte de la escritura hacia Cristo. Es determinante que nosotros podamos incluso adquirir, conseguir material que sea específico para las edades de nuestros hijos, si son niños, si son adolescentes, si son jóvenes, pero que en todo ese recorrido la mirada de ellos pueda ser dirigida hacia Jesús y hacia la salvación. Alguien puede preguntar, bueno, pero ¿y cómo yo del Antiguo Testamento puedo apuntar hacia Cristo? Recordemos lo que el apóstol Pablo le dice a Timoteo, que ha sabido las Sagradas Escrituras desde la niñez, las cuales le pueden hacer sabio para la vida eterna. Hermanos, si nosotros leemos las Escrituras siempre con nuestra mirada puesta sobre el Evangelio, tarde o temprano, seguramente nosotros vamos a poder sacar a Cristo de cada una de las escenas y etapas de las Escrituras. Y si eso es más costoso para nosotros, podemos utilizar material que ya han redactado, que ya han diseñado con este fin. Apuntar hacia Cristo, de David a Cristo, de Abraham a Cristo, de Isaac a Cristo, de Jacob a Cristo. Pero también nosotros, en tercer lugar, debemos apartar el tiempo y hacer de eso una rutina. Segundo lugar, debemos leer la Biblia y apuntar hacia Cristo. Y en tercer lugar, nosotros debemos orar con ellos y enseñarles cómo orar. La oración debe ser a Dios Padre en el nombre de Jesucristo y por medio del Espíritu Santo. Pero también dentro de la oración nosotros debemos enseñar que la oración se hace con temor y con reverencia, pero al mismo tiempo con cercanía. Nosotros debemos mostrar que es al Dios Santo al que nos acercamos, pero al mismo tiempo es al Padre Celestial. Y con eso en mente, entonces nosotros dedicar este tiempo de instrucción y de enseñanza en el temor del Señor. Así que tres cosas importantes de este texto. Número uno, ser fieles al Señor. Todo comienza con nosotros mismos. Todo comienza cuando nosotros empezamos a tener una devoción santa delante del Señor, buscándole todos los días. Número dos, debemos ser ejemplos de fidelidad al Señor. Debemos modelar esa fidelidad que nosotros tenemos, esos afectos encendidos de corazón deben ser modelados a través de todo lo que hagamos, no solamente de nuestros tiempos de iglesia, sino de todo lo que hagamos. Dice el texto, cuando estés en tu casa, cuando andes por el camino, cuando te acuestes, cuando te levantes. Y en tercer lugar, debemos ser mentores de nuestros hijos, instruirlos en el temor del Señor. Le pido al Señor que Él te dé la gracia necesaria para que como padre puedas instruir a tus hijos en el temor del Señor y que día tras día
ellos puedan crecer, como dijo el apóstol Pedro, en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Que el Señor te bendiga grandemente.